Una chica humilde llevó a casa a un hombre sin hogar sin saber que era un millonario CEO, lo que hizo sorprendió a todos. Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás leyendo. Disfruta de la historia. Lucía corría hacia su entrevista de trabajo, con el corazón latiéndole con fuerza. En una mano llevaba un currículum arrugado, en la otra, una bolsa con una tortilla de patatas. Su cabello estaba recogido apresuradamente en una coleta, y sus pasos rápidos mostraban lo importante que era ese día. Decidió tomar un atajo por una callejuela en Lavapiés, Madrid. Los papeles mojados en el suelo hacían el camino resbaladizo, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo salió mal. Resbaló, la bolsa salió volando de su mano, la tortilla de patata se desparramó por el aire y ella cayó al suelo. Vaya por Dios, murmuró Lucía, sentada allí, mirando su almuerzo derramado como si hubiera perdido algo mucho más valioso que comida. ¿Estás herida? La voz vino de donde menos lo esperaba, desde detrás de una pila de cajas en la esquina de la callejuela. Un hombre apareció, claramente sin hogar, con el cabello desaliñado, la cara sin afeitar y ropa gastada. Pero había algo diferente en él, sus ojos. Tenían una mirada calma y aguda que no encajaba con su apariencia tosca. Creo que estoy bien, respondió Lucía, recogiendo lo que quedaba de su comida. Él se acercó y levantó el recipiente caído, entregándoselo con una leve sonrisa. Todavía queda un poco. Lucía dudó antes de tomarlo. ¿Vives aquí? El hombre miró a su alrededor antes de responder. Por ahora, sí, pero es temporal. Estoy entre dos caminos, entre quién era y quién seré. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué tipo de hombre sin hogar hablaba así? Fue entonces cuando notó la herida en su pie, un corte feo que aún sangraba. ¿Estás herido? No es nada, estoy acostumbrado. Sin pensarlo, Lucía abrió su mochila. Sacó un pañuelo, una pequeña botella de alcohol y algo de cinta adhesiva. Esto va a escocer un poco, advirtió. He pasado por cosas peores, dijo él, intentando sonar duro, pero su rostro se contrajo en el momento en que el alcohol tocó su piel. Ella terminó rápidamente el vendaje y estaba a punto de levantarse cuando su estómago rugió con fuerza. Perfecto, gruñó. Perdí mi almuerzo, llego tarde y ahora estoy siendo ayudada por alguien en peor situación que yo. ¿Tengo una bolsa de pan con tomate? ¿Quieres? Lucía lo miró sorprendida, luego a la bolsa que él le ofrecía, y dejó escapar un suspiro resignado. Solo si hay aceite de oliva. Él soltó una risita, y ella también. Unos minutos después, estaban sentados en la acera, compartiendo el pan con tomate como viejos amigos. Lucía miró su reloj y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. No tenía sentido apresurarse más, la entrevista que tanto deseaba se había esfumado. Bueno, eso es todo. Sin trabajo, sin almuerzo y ahora estoy perdiendo el tiempo con un hombre misterioso con ojos extrañamente hermosos. ¿Crees que mis ojos son hermosos? Lucía se sonrojó y apartó la mirada. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, cambiando de tema. Álvaro, respondió. ¿Y el tuyo? Lucía. Él la estudió por un momento, como si estuviera memorizando su rostro. ¿Entonces realmente vives en la calle? Técnicamente, sí, pero mi tejado es el cielo. Eso debe ser duro. Álvaro no respondió, solo se quedó en silencio. Lucía se levantó, se sacudió la ropa y recogió su currículum. Buena suerte, Álvaro. Igualmente, Lucía. Ella se alejó, pero no lo olvidó. En los días siguientes, Lucía seguía pasando por esa callejuela en Lavapiés, siempre apresurada, siempre persiguiendo nuevas oportunidades. Las entrevistas se convirtieron en un ciclo de promesas vacías, pero Álvaro siempre estaba allí, en el mismo lugar, con la misma mirada calma y observadora. A veces intercambiaban saludos, otras veces breves conversaciones.
Una vez, él alabó su valentía por enfrentarse a un vendedor callejero grosero. Poco a poco, su presencia se convirtió en una parte pequeña pero constante de sus días caóticos. Luego, en una tarde gélida, Lucía pasó por la callejuela nuevamente. Acababa de salir de otra entrevista decepcionante y encontró a Álvaro diferente. Estaba temblando, el vendaje que ella le había puesto seguía allí, pero ahora sucio y apenas sosteniéndose. La herida había empeorado, su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y sus brazos se envolvían alrededor de sí mismo como si intentara retener el poco calor que le quedaba. Lucía se acercó. ¿Todavía tienes ese vendaje?, preguntó, preocupada. Aún aguanta, respondió él, forzando una débil sonrisa. Ella se arrodilló para revisar, la herida estaba infectada, y él apenas podía ocultar su temblor. Lucía miró a su alrededor, pensando. Sabía que no era la opción más segura, pero luego pensó en la pequeña habitación trasera de su piso en Chueca, Madrid. Diminuta, sencilla, pero tenía una cama, una manta y un calefactor que funcionaba. Tengo un lugar, susurró. Álvaro la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. No es nada lujoso, solo una pequeña habitación, pero es mejor que el suelo frío. Puedes quedarte esta noche, solo esta noche, Lucía. Solo esta noche, repitió ella con firmeza. Él dudó, pero estaba demasiado débil para negarse. Solo asintió. Ella extendió su mano, y él la tomó. De camino, Lucía lo observó. Incluso con una cojera, Álvaro se mantenía erguido, como si conservara una dignidad que nadie más podía ver. No apartaba la mirada, no parecía avergonzado, y eso la intrigaba aún más. Cuando llegaron, ella abrió la puerta de su pequeño piso. Bienvenido a mi castillo, ignora el desorden y el olor a desinfectante. Álvaro entró lentamente. Se detuvo frente a una foto enmarcada de una mujer mayor sonriendo junto a Lucía. Tu madre. Mi abuela, está en el hospital esta semana. Yo la cuido. Él tocó el cristal con cuidado, murmuró algo que Lucía no pudo distinguir. ¿Qué dijiste? Nada, solo que me recuerda a alguien que conocí una vez. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió no insistir. Lo llevó a la pequeña habitación trasera. Esta es la habitación. El baño está al final del pasillo, las toallas en el armario, y cuidado con el calefactor. No te acomodes demasiado, ¿vale? Es solo por esta noche. Por supuesto, solo por esta noche. Álvaro se quedó allí, observando el espacio con un respeto silencioso. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien, uno porque se sentía más lejos que nunca de su propio pasado, la otra porque se sentía más cerca que nunca de algo que aún no podía explicar. Juguemos un pequeño juego con los que solo leen los comentarios, escribe pizza en los comentarios, solo quienes lean hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. La mañana siguiente comenzó con el sonido implacable del despertador. Lucía abrió los ojos lentamente, y por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Pero tan pronto como escuchó el sonido del grifo en el baño, recordó que Álvaro aún estaba allí. Se levantó, se ató el cabello en un moño desordenado y caminó hacia la cocina. Encontró un plato limpio en el escurridor y una olla en la estufa. ¿Cocinaste?, preguntó sorprendida, viendo a Álvaro sentado en la mesa con una taza de café con leche en las manos. Lo intenté. Es más un experimento que una comida. Prometo que nada explotó. Lucía tomó una cuchara y probó el arroz. Hizo una mueca. Esto sabe a papilla, le falta sal. Estoy practicando, dijo él con una media sonrisa. Ella rió, y él también. Por primera vez desde que había entrado en su casa, Lucía lo vio relajarse. Aún así, algo en él no encajaba del todo, la forma en que sostenía la taza, la forma en que observaba el espacio, no era solo un hombre cualquiera. Hoy te ves más arreglado, dijo Lucía.
Dormir bajo un tejado hace maravillas, respondió Álvaro sin mirarla. Lucía asintió, se sirvió un café con leche y se sentó frente a él. Tengo que salir pronto, 2 entregas y una entrevista de trabajo hoy. ¿Puedo quedarme otro día? Ella pensó por un segundo. Su acuerdo era solo por una noche, pero él no parecía causar problemas. Está bien, pero nada de fisgonear en mis cosas y no más experimentos culinarios. Prometo no más gachas saladas, dijo Álvaro. Mientras Lucía salía apresurada, Álvaro se acomodó en el sofá de la sala con un libro que encontró en la estantería, Economía para principiantes. Sonrió, lo abrió por la mitad y comenzó a leer, pasando las páginas con una familiaridad inquietante para alguien sin hogar. Más tarde esa mañana, lavó los platos, ordenó los paños de cocina y limpió el espejo del baño, tomándose su tiempo como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Esa noche, cuando Lucía regresó, encontró el piso en Chueca, Madrid, silencioso e impecable. ¿Limpiaste? Me pareció justo, ya que estoy ocupando espacio. Intentas ganarme con una escoba y jabón. Si funciona, mañana también puedo fregar el suelo. Lucía rió. Se dejó caer en el sofá, agotada. Mi día fue un desastre. Hice las entregas, pero la entrevista, un fiasco. Lo conseguirás, solo necesitas la oportunidad adecuada, dijo Álvaro. La forma en que lo dijo no era solo ánimo, era como si supiera de qué hablaba. Suenas como alguien que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Tal vez desperdicie algunas, respondió él, con una mirada distante. Al día siguiente, mientras Lucía estaba trabajando, Álvaro reorganizó la estantería y arregló la luz parpadeante del balcón. Usó un destornillador improvisado, una cuchara doblada y unas alicates oxidadas. Cuando ella llegó a casa, notó que la luz funcionaba. Tocaste la lámpara. Me molestaba. Se te dan bien las herramientas. De pequeño era curioso, me gustaba desarmar cosas, aunque no siempre sabía cómo volver a armarlas. Lucía cruzó los brazos, sospechando. No eres como imaginaba. ¿Y qué imaginabas? Un tipo perdido, vagando, apenas capaz de escribir su nombre. Has leído demasiado y vivido muy poco, rió ella. Arrogante también. Un poco, a veces. Rieron juntos. Su arreglo improbable comenzaba a sentirse normal, pero la paz no duró mucho. Esa tarde, un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio. Lucía abrió, era el administrador del edificio, don Antonio, serio como siempre. Buenas tardes, señorita Lucía, ¿podemos hablar? Por supuesto, ¿hay algún problema? Hemos recibido quejas de un hombre extraño rondando el edificio, pelo desaliñado, ropa gastada. Algunos vecinos están preocupados. Lucía se quedó helada. Álvaro apareció detrás de ella en el pasillo, sosteniendo un paño de cocina. ¿Pasa algo? El administrador lo miró con sospecha. ¿Es este el hombre en cuestión? Lucía abrió la boca, pero Álvaro habló primero. Lamento si causé preocupación. Soy el primo de Lucía, vengo de fuera de la ciudad y me quedo unos días hasta encontrar un lugar. Primo. Don Antonio alzó una ceja. Álvaro dio un paso adelante y extendió la mano. Álvaro, encantado de conocerte. El administrador le dio la mano con reticencia. Ten cuidado, los vecinos son sensibles con los extraños, y las normas del edificio exigen registrar a los visitantes a largo plazo. Nos encargaremos, dijo Lucía, intentando sonar firme. Don Antonio asintió y se fue. Cuando cerró la puerta, Lucía se giró hacia Álvaro. Primo. Funcionó, ¿no? Ella rió, sacudiendo la cabeza. Eres demasiado bueno improvisando. Vieja costumbre. ¿Costumbre de qué? De sobrevivir, dijo él, mirando hacia la ventana con esa misma expresión calma. Esa noche,
Lucía no dejaba de pensar en lo sucedido. ¿Cómo podía alguien que decía no tener nada ser tan rápido, elocuente y observador? Álvaro durmió silenciosamente en la pequeña habitación de invitados, discreto, pero algo en él gritaba lo opuesto a lo que pretendía ser. Ella se acercó a la estantería y miró los libros que él había ordenado. Uno tenía una página doblada en el número 47. Lo abrió, había una nota escrita con su propio bolígrafo: eres mejor de lo que crees, solo necesitas que el mundo lo vea. Lucía sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba tan sola. Lucía despertó con el aroma a café con leche fresco que venía de la cocina. Era temprano, y el cielo aún estaba teñido de tonos naranjas. Se estiró lentamente, olvidando por un momento que tenía a alguien más viviendo con ella. Al entrar en la cocina, lo vio de espaldas, manejando con destreza la cafetera que estaba segura de que llevaba meses rota. ¿Arreglaste eso?, preguntó, frotándose los ojos. Álvaro se giró con una pequeña sonrisa. Solo eran unos cables sueltos, nada serio. ¿Y también sabes de electricidad? Un poco de todo, curiosidad infantil. Lucía se sentó a la mesa, escéptica. Un día de estos vas a construir un robot aquí. Solo si cocina mejor que yo. Ella rió, pero la sospecha no se desvanecía. Cada día, Álvaro revelaba algo nuevo, una habilidad, un comentario ingenioso, una observación demasiado aguda. Definitivamente no parecía un hombre sin recursos. Más tarde, mientras se preparaba para otra entrevista de trabajo, entró en la habitación y se detuvo al ver su portátil abierto. Álvaro estaba escribiendo algo y se levantó rápidamente al verla en la puerta. Solo lo estaba revisando. El sistema iba lento, pensé que podía ayudar. ¿Abriste mi ordenador? Fue instinto. Lo vi abierto, eché un vistazo. No toqué nada importante. Lucía se acercó al escritorio y miró la pantalla. Era un sitio de búsqueda de empleo, había un nuevo currículum adjunto, actualizado con correcciones que ella no había hecho. ¿Cambiaste mi currículum? Solo arreglé el formato, añadí algunas palabras clave. Tu información estaba bien, pero el diseño no era genial. No tenías derecho a hacer eso. Lo siento, solo quería ayudar. ¿Sin preguntarme primero? Álvaro bajó la mirada. Fue un impulso. Eres demasiado buena para que te pasen por alto, y ese currículum no mostraba ni la mitad de eso. Lucía respiró hondo, intentando calmar su frustración y sorpresa. La próxima vez, pregunta primero, ¿vale? Lo prometo. Al final de la tarde, Lucía recibió un correo de una empresa tecnológica, Neslify, invitándola a una entrevista al día siguiente. El correo mencionaba el currículum actualizado. Miró su teléfono, pensativa. Álvaro aún estaba en la pequeña habitación de invitados. Llamó a la puerta. ¿Dijiste mi currículum? Él dudó. Sí. ¿Sin decirme? Sabía que no me dejarías. ¿Y qué te hace pensar que tenías derecho? Porque creo en ti, incluso cuando tú no crees en ti misma. Lucía no respondió de inmediato. Una parte de ella quería enfadarse, otra sentía algo más. Solo no lo hagas de nuevo. No me gustan las sorpresas. Entendido. A la mañana siguiente, Lucía se preparaba para la entrevista cuando notó a Álvaro en el balcón, mirando el cielo. ¿No vas a desearme suerte? No la necesitas, pero la tendrás de todos modos, dijo él, sonriendo. Si consigo este trabajo, tal vez no necesite un huésped extra en la habitación trasera. Eso es justo. Y si no lo consigues, seguiré aquí. Ella se ajustó el cabello por última vez y salió por la puerta. Álvaro se quedó allí unos minutos más, luego volvió a la pequeña habitación, cerró la puerta con cuidado y sacó un viejo periódico doblado del fondo de su mochila.
En la portada había una foto de un hombre, el mismo, pero más pulido, con un traje oscuro, una sonrisa reservada y los brazos cruzados frente a un letrero que decía Torre de Cristal. El titular decía, CEO desaparecido durante 8 meses, ¿dónde está Álvaro de la Cruz? Álvaro pasó su dedo por su propio rostro, luego, sin pensarlo 2 veces, rompió la página en pedazos pequeños y los arrojó a la basura. Mientras Lucía regresaba de su entrevista, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Hola, señorita Lucía, soy Blanca de Neslifi. Le escribimos ayer por correo. ¿Puede venir mañana a hablar con la Junta? Lucía se detuvo en la acera. Por supuesto, gracias. Hasta mañana. Colgó, apenas creyendo lo que había pasado. Sonreía para sí misma mientras cruzaba la misma calle de siempre, cerca de la callejuela en Lavapiés donde todo comenzó. Luego, al pasar por un kiosco de prensa, se detuvo. Una portada de hacía meses destacaba una historia sobre un empresario desaparecido. El rostro le resultaba familiar, o eso creía. Se acercó más y leyó el titular, Álvaro de la Cruz, fundador y CEO de Torre de Cristal, no ha sido visto desde el misterioso accidente que lo apartó de su cargo. Lucía se quedó helada. Era él, la misma estructura facial, los mismos ojos, el mismo nombre, Álvaro. Pero no podía ser. Regresó a casa en silencio. Cuando entró, todo estaba en orden. Álvaro estaba sentado en la mesa, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Hola, dijo él con naturalidad. Hola, respondió ella, y fue directa a su habitación. Se sentó en la cama, el periódico aún en su bolso, con el corazón acelerado. Tenía el mismo nombre, el mismo rostro, la misma calma, pero vivía en una callejuela. La mente de Lucía giraba con preguntas, pero no sabía por dónde empezar, todavía no. Esa noche cenaron en silencio, con un plato de jamón y pan con tomate. Álvaro comentó sobre el tiempo, sobre un ruido extraño que venía del frigorífico. Lucía fingía escuchar, pero su mente estaba en otra parte, en la duda, en el rostro del periódico, en el hombre que ahora dormía en la pequeña habitación trasera de su piso en Chueca, Madrid. Estuvo despierta mucho tiempo, mirando el techo oscuro, y antes de quedarse dormida, susurró una sola pregunta, ¿quién eres realmente, Álvaro? El despertador sonó a las 6:30. Lucía se levantó, aún intentando procesar lo que había sentido la noche anterior. La imagen del periódico no dejaba su mente, el nombre, el rostro, el tono del artículo. Todo apuntaba a que Álvaro no era quien decía ser, pero aún no tenía el valor para enfrentarlo. En ese momento, tenía algo más urgente que atender, la entrevista con la Junta de Neslifi. Álvaro estaba en la cocina cuando salió de su habitación. El café con leche está listo, y hay bocadillos de jamón. No los hice yo, los compré temprano en la panadería, dijo. Gracias, dijo Lucía, aceptando la taza. Lo observó mientras bebía su café. Parecía tranquilo, normal, pero ahora ella veía las cosas de manera diferente, la forma en que se movía por la casa, como observaba todo. Era demasiado discreto y, al mismo tiempo, parecía saber exactamente qué hacer en cada situación. ¿Sales?, preguntó él. Tengo esa reunión en Neslifi. ¿Nerviosa? Un poco. Lo harás genial. Ella asintió, luego dudó. ¿Y tú, sales hoy? Álvaro sonrió. Pensé en caminar por el barrio, solo para estirar las piernas. Ajá. Terminó su café, se levantó. Nos vemos luego. Suerte, Lucía. Tan pronto como ella salió, Álvaro caminó hacia la ventana y esperó. Contó hasta 40 en su cabeza, luego tomó una mochila escondida en la pequeña habitación, se cambió la camisa, se puso una gorra oscura y salió por la puerta trasera del edificio. La Torre de Cristal, la sede de su empresa, estaba a poco más de 1 hora. Álvaro evitó los autobuses y el metro.
Caminó por las calles de Madrid, cambió de ruta 2 veces y entró en una cafetería cerca de la empresa para observar los alrededores. No quería que lo reconocieran, aún no. Había pasado meses escondido, y todo indicaba que Víctor Salazar había tomado el control de la empresa con facilidad. Álvaro necesitaba saber qué estaba pasando antes de rebelarse. Esperó hasta que pasó la hora punta, y solo entonces se acercó al edificio principal. La tarjeta de identificación que había guardado desde el accidente aún estaba en su mochila, pero sabía que ya no funcionaría. Entró por la recepción lateral, usando el ascensor de servicio. Un antiguo empleado, ahora en mantenimiento, lo reconoció. Señor Álvaro. SHH, solo por hoy. Necesito echar un vistazo. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto, es bueno verte de nuevo. Álvaro recorrió los pasillos como un fantasma. La mayoría de los nuevos empleados no tenían idea de quién era. Al llegar al piso ejecutivo, se detuvo frente a la puerta de cristal que una vez conducía a su oficina. Ahora, una nueva placa decía, Víctor Salazar, director ejecutivo. Álvaro respiró hondo y entró en la sala de reuniones contigua. Conectó una vieja portátil al sistema interno, escribió su antigua contraseña. Funcionó. Los informes comenzaron a aparecer, contratos, reuniones, transacciones. Y allí estaba, el plan para vender parte de la torre de cristal a una empresa fantasma en el extranjero. Víctor estaba desmantelando la empresa desde dentro, lenta pero sistemáticamente. Álvaro leyó cada línea con cuidado, memorizando los detalles. No podía llevarse nada, aún no. Tenía que ser cauteloso. Mientras tanto, Lucía terminaba su entrevista. Tu currículum es excelente, señorita Lucía, dijo el gerente. Y la forma en que te presentaste nos impresionó mucho. Si todo va bien, te contactaremos antes de fin de semana. Ella sonrió, agradeció y salió. Se sentía más ligera, pero algo inquieta. Tomó el cercanías de regreso, pero se bajó 2 paradas antes. Caminó hasta el kiosco donde había visto el periódico. Todavía estaba allí. Preguntó al vendedor si había más ediciones sobre Álvaro de la Cruz. Hay algunas, espera, dijo, sacando un montón de periódicos viejos. Lucía escaneó rápidamente los titulares. Empresario millonario desaparece tras un supuesto accidente de helicóptero. Torre de Cristal cambia de liderazgo tras la desaparición de su CEO. Teorías sobre el paradero de Álvaro de la Cruz inundan las redes sociales. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Caminó a casa en silencio. Cuando llegó, Álvaro ya estaba allí, sentado en el sofá, con el cabello aún húmedo, como si acabara de ducharse. ¿Cómo fue la entrevista? Bien, creo que fue bien. Genial. ¿Y tú, tuviste tu pequeño paseo? Él asintió. Se sintió bien tomar algo de aire. Lucía forzó una sonrisa y fue directa a su habitación. Cerró la puerta, se sentó en la cama y extendió los periódicos sobre el colchón. Sus ojos se posaron en la foto de la portada, la misma mirada, la misma postura. Era él. Ahora estaba segura. Esa noche cenaron juntos. Lucía intentó actuar con normalidad, pero algo era diferente. Álvaro lo notó. ¿Algo va mal?, preguntó. No, solo estoy cansada. Pareces distante. Solo pensando. Él guardó silencio por un momento, luego se levantó. Si estoy en el camino, puedo irme. No es eso. Ella lo miró a los ojos. ¿Quién eres, Álvaro? Él no respondió. Vi los periódicos. Lo descubrí. ¿Es cierto? Álvaro suspiró, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Sí. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te escondes? Porque perdí el control de todo. Y cuando pensé que había perdido suficiente, te encontré.
Lucía tragó saliva. ¿Eres Álvaro de la Cruz, el CEO desaparecido? Lo era. Pero después del accidente, no quise volver, no así. Me dijeron que la empresa estaba bien, que Víctor se encargaría de todo. Les creí. Y para cuando me di cuenta de que mentían, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no fuiste a la policía o a la prensa? Porque me destruiría, no físicamente, pero todo lo que construí se convertiría en polvo. Y no me llevo bien con el polvo. Lucía no sabía qué decir. Había enojo, sí, pero también comprensión. No era solo un mentiroso, era un hombre intentando escapar de sí mismo. ¿Entonces qué vas a hacer? Álvaro se giró hacia ella. No lo sé. Pero ahora tal vez tenga una razón para volver. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, pero no respondió. Solo se levantó y fue a su habitación. Álvaro se quedó en la sala, solo, mirando la foto de la abuela de Lucía, pensando en cómo el destino podía ser cruel y justo al mismo tiempo. La semana siguiente comenzó ajetreada para Lucía. Mientras esperaba una respuesta de Neslifi, seguía tomando pequeños trabajos siempre que podía. Trabajaba como camarera en eventos los fines de semana, hacía entregas en su tiempo libre y, a veces, escribía currículums para los vecinos por un poco de dinero extra. El viernes por la mañana, recibió un mensaje de un número de una compañera: fiesta esta noche, un evento de una empresa tecnológica, grande. ¿Te apuntas? Lucía no lo pensó dos veces, respondió que sí. Aún no lo sabía, pero esa invitación lo cambiaría todo. Un hotel con una fachada de espejos y un vestíbulo que brillaba como un gran salón de baile. La decoración era elegante, del tipo que Lucía nunca visitaría por elección propia. Le dieron un uniforme estándar y la dirigieron al salón principal. No hagas contacto visual con los invitados a menos que sea necesario y sonríe, dijo la coordinadora apresuradamente, entregando bandejas de copas. Lucía respiró hondo y entró. El salón era enorme, pantallas mostraban gráficos animados, presentaciones corporativas se proyectaban en las paredes y, en una esquina, una orquesta tocaba suavemente. Caminaba entre los invitados, equilibrando una bandeja de cava, intentando mantener una postura firme. Entonces vio algo que la hizo detenerse: Álvaro, con un traje impecable, afeitado, erguido, hablando con un grupo de hombres bien vestidos, gesticulando con la confianza de alguien que sabía exactamente dónde pertenecía. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Por un momento, él no la vio, o fingió no hacerlo. Rápidamente, ella se apartó y se dirigió a un pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué está aquí?, pensó. ¿Cómo es que nadie lo reconoce? ¿O si lo hacen? Volvió a mirar. Álvaro estaba riendo con un ejecutivo mayor, ambos con copas en la mano. Llevaba una placa con un nombre diferente: Daniel Andrade. Cerró los ojos por un momento. Esto era demasiado real. En la sala trasera utilizada por el personal del evento, Lucía intentó calmarse. Sacó su teléfono para enviar un mensaje a una compañera, pero justo cuando la coordinadora la llamó, lo dejó en el mostrador. Minutos después, al regresar, el teléfono había desaparecido. Buscó por todas partes, preguntó a los otros empleados, pero nada. Salió corriendo de la sala de descanso y comenzó a buscar por el evento, intentando recordar dónde podría haberlo dejado. Se detuvo cerca de la entrada, observando el flujo de personas que entraban y salían. Fue entonces cuando vio a Álvaro, o mejor dicho, a Daniel, deslizándose silenciosamente por una puerta lateral. Algo en el bolsillo de su chaqueta llamó su atención: un borde metálico, como un teléfono. Lucía no tuvo tiempo de enfrentarlo, él desapareció por los pasillos. Esa noche, regresó a casa sin su teléfono, sin respuestas y con una tormenta de preguntas girando en su mente. Álvaro aún no había vuelto, y cuando lo hizo, era pasada la medianoche. Entró silenciosamente, sin encender las luces,
pensando que Lucía estaba dormida. Pero ella estaba sentada en la sala, esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó directa. Él se detuvo por un segundo. Salí a caminar. ¿En un hotel de 5 estrellas, con un traje y una placa con un nombre falso? Álvaro mantuvo la calma. Tenía que estar allí. Robar un teléfono también era parte del plan. No lo robé, dijo, sacando el teléfono de Lucía de su bolsillo. Lo encontré en el salón, cerca del buffet. Iba a dejarlo en recepción, pero cambié de opinión. ¿Cambiaste de opinión sobre devolverlo o sobre seguir con tus mentiras? Él le entregó el teléfono. Aquí está, batería llena, nada tocado. Estabas fingiendo ser otra persona, lo acusó ella. Era la única forma de entrar y escuchar lo que Víctor planeaba. Lucía se levantó, furiosa. ¿Entonces, eso es todo? Mentiste, te colaste y me hiciste parecer una tonta frente a todos. Nunca quise exponerte. Pero lo hiciste. Necesitaba información. ¿Y qué descubriste? Álvaro dudó, luego habló. Víctor planea vender la Torre de Cristal mediante una fusión con una empresa falsa. El trato se limpiará en los papeles, y la empresa real será desmantelada desde dentro. Está usando mi nombre en contratos antiguos que aún no han sido desactivados. Entonces, ¿por qué no lo denuncias? Porque aún no tengo todas las pruebas. Si presiono demasiado pronto, él podría salir como la víctima. Lucía caminaba de un lado a otro. Tú, eres alguien que ni siquiera conozco, Álvaro. Y yo pensé. Su voz se quebró. Pensé que podía confiar en ti. ¿Puedes? ¿Puedo? Te vi en ese evento. Eras otra persona. Mirabas a esa gente como si pertenecieras a su mundo, y luego vuelves aquí, a mi sofá, a mi comida, y finges que sigues siendo el tipo de la callejuela. No estoy fingiendo. Soy ambos, el hombre que lo arruinó todo y el hombre que intenta arreglarlo. Lucía respiró hondo. Necesito pensar. Entró en su habitación y cerró la puerta. Álvaro se quedó allí, en la oscuridad, aún sosteniendo el teléfono. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la mente en caos. Se levantó, preparó café con leche, pero no llamó a Álvaro. Él ya estaba despierto, vestido, listo para irse. Estaré fuera unos días, dijo, parado en la puerta. Huyendo otra vez. Terminando lo que empecé. Solo, por ahora. ¿Y si no estoy aquí cuando vuelvas? Álvaro esbozó una sonrisa triste. Aún así, habrá valido la pena. Salió, y por primera vez, Lucía sintió que tal vez este era el fin. Al otro lado de la ciudad, Álvaro entró discretamente en una pequeña oficina. Se reunió con un viejo contacto, alguien que le debía favores y no hacía muchas preguntas. Necesito acceso a los archivos digitales de la Torre de Cristal, copias de seguridad antiguas, registros del departamento legal, transacciones, contratos firmados en los últimos 6 meses. ¿Qué planeas hacer? Hacer que Víctor tropiece con su propio plan. Mientras hablaba, Álvaro sintió el peso de todo lo que había pasado. Ya no se trataba solo de la empresa, se trataba de la verdad, de la justicia y sobre todo, de enfrentar a Lucía sin más verdades a medias. No es eso. Ella lo miró a los ojos. ¿Quién eres, Álvaro? Él no respondió. Vi los periódicos. Lo descubrí. ¿Es cierto? Álvaro suspiró, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Sí. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te escondes? Porque perdí el control de todo. Y cuando pensé que había perdido suficiente, te encontré. Lucía tragó saliva. ¿Eres Álvaro de la Cruz, el CEO desaparecido? Lo era. Pero después del accidente, no quise volver, no así.
Me dijeron que la empresa estaba bien, que Víctor se encargaría de todo. Les creí. Y para cuando me di cuenta de que mentían, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no fuiste a la policía o a la prensa? Porque me destruiría, no físicamente, pero todo lo que construí se convertiría en polvo. Y no me llevo bien con el polvo. Lucía no sabía qué decir. Había enojo, sí, pero también comprensión. No era solo un mentiroso, era un hombre intentando escapar de sí mismo. ¿Entonces qué vas a hacer? Álvaro se giró hacia ella. No lo sé. Pero ahora tal vez tenga una razón para volver. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, pero no respondió. Solo se levantó y fue a su habitación. Álvaro se quedó en la sala, solo, mirando la foto de la abuela de Lucía, pensando en cómo el destino podía ser cruel y justo al mismo tiempo. La semana siguiente comenzó ajetreada para Lucía. Mientras esperaba una respuesta de Neslifi, seguía tomando pequeños trabajos siempre que podía. Trabajaba como camarera en eventos los fines de semana, hacía entregas en su tiempo libre y, a veces, escribía currículums para los vecinos por un poco de dinero extra. El viernes por la mañana, recibió un mensaje de un número de una compañera: fiesta esta noche, un evento de una empresa tecnológica, grande. ¿Te apuntas? Lucía no lo pensó dos veces, respondió que sí. Aún no lo sabía, pero esa invitación lo cambiaría todo. Un hotel con una fachada de espejos y un vestíbulo que brillaba como un gran salón de baile. La decoración era elegante, del tipo que Lucía nunca visitaría por elección propia. Le dieron un uniforme estándar y la dirigieron al salón principal. No hagas contacto visual con los invitados a menos que sea necesario y sonríe, dijo la coordinadora apresuradamente, entregando bandejas de copas. Lucía respiró hondo y entró. El salón era enorme, pantallas mostraban gráficos animados, presentaciones corporativas se proyectaban en las paredes y, en una esquina, una orquesta tocaba suavemente. Caminaba entre los invitados, equilibrando una bandeja de cava, intentando mantener una postura firme. Entonces vio algo que la hizo detenerse: Álvaro, con un traje impecable, afeitado, erguido, hablando con un grupo de hombres bien vestidos, gesticulando con la confianza de alguien que sabía exactamente dónde pertenecía. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Por un momento, él no la vio, o fingió no hacerlo. Rápidamente, ella se apartó y se dirigió a un pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué está aquí?, pensó. ¿Cómo es que nadie lo reconoce? ¿O si lo hacen? Volvió a mirar. Álvaro estaba riendo con un ejecutivo mayor, ambos con copas en la mano. Llevaba una placa con un nombre diferente: Daniel Andrade. Cerró los ojos por un momento. Esto era demasiado real. En la sala trasera utilizada por el personal del evento, Lucía intentó calmarse. Sacó su teléfono para enviar un mensaje a una compañera, pero justo cuando la coordinadora la llamó, lo dejó en el mostrador. Minutos después, al regresar, el teléfono había desaparecido. Buscó por todas partes, preguntó a los otros empleados, pero nada. Salió corriendo de la sala de descanso y comenzó a buscar por el evento, intentando recordar dónde podría haberlo dejado. Se detuvo cerca de la entrada, observando el flujo de personas que entraban y salían. Fue entonces cuando vio a Álvaro, o mejor dicho, a Daniel, deslizándose silenciosamente por una puerta lateral. Algo en el bolsillo de su chaqueta llamó su atención: un borde metálico, como un teléfono. Lucía no tuvo tiempo de enfrentarlo, él desapareció por los pasillos. Esa noche, regresó a casa sin su teléfono, sin respuestas y con una tormenta de preguntas girando en su mente. Álvaro aún no había vuelto, y cuando lo hizo, era pasada la medianoche. Entró silenciosamente, sin encender las luces, pensando que Lucía estaba dormida. Pero ella estaba sentada en la sala, esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó directa. Él se detuvo por un segundo.
salí a caminar. ¿En un hotel de 5 estrellas, con un traje y una placa con un nombre falso? Álvaro mantuvo la calma. Tenía que estar allí. Robar un teléfono también era parte del plan. No lo robé, dijo, sacando el teléfono de Lucía de su bolsillo. Lo encontré en el salón, cerca del buffet. Iba a dejarlo en recepción, pero cambié de opinión. ¿Cambiaste de opinión sobre devolverlo o sobre seguir con tus mentiras? Él le entregó el teléfono. Aquí está, batería llena, nada tocado. Estabas fingiendo ser otra persona, lo acusó ella. Era la única forma de entrar y escuchar lo que Víctor planeaba. Lucía se levantó, furiosa. ¿Entonces, eso es todo? Mentiste, te colaste y me hiciste parecer una tonta frente a todos. Nunca quise exponerte. Pero lo hiciste. Necesitaba información. ¿Y qué descubriste? Álvaro dudó, luego habló. Víctor planea vender la Torre de Cristal mediante una fusión con una empresa falsa. El trato se limpiará en los papeles, y la empresa real será desmantelada desde dentro. Está usando mi nombre en contratos antiguos que aún no han sido desactivados. Entonces, ¿por qué no lo denuncias? Porque aún no tengo todas las pruebas. Si presiono demasiado pronto, él podría salir como la víctima. Lucía caminaba de un lado a otro. Tú, eres alguien que ni siquiera conozco, Álvaro. Y yo pensé. Su voz se quebró. Pensé que podía confiar en ti. ¿Puedes? ¿Puedo? Te vi en ese evento. Eras otra persona. Mirabas a esa gente como si pertenecieras a su mundo, y luego vuelves aquí, a mi sofá, a mi comida, y finges que sigues siendo el tipo de la callejuela. No estoy fingiendo. Soy ambos, el hombre que lo arruinó todo y el hombre que intenta arreglarlo. Lucía respiró hondo. Necesito pensar. Entró en su habitación y cerró la puerta. Álvaro se quedó allí, en la oscuridad, aún sosteniendo el teléfono. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la mente en caos. Se levantó, preparó café con leche, pero no llamó a Álvaro. Él ya estaba despierto, vestido, listo para irse. Estaré fuera unos días, dijo, parado en la puerta. Huyendo otra vez. Terminando lo que empecé. Solo, por ahora. ¿Y si no estoy aquí cuando vuelvas? Álvaro esbozó una sonrisa triste. Aún así, habrá valido la pena. Salió, y por primera vez, Lucía sintió que tal vez este era el fin. Al otro lado de la ciudad, Álvaro entró discretamente en una pequeña oficina. Se reunió con un viejo contacto, alguien que le debía favores y no hacía muchas preguntas. Necesito acceso a los archivos digitales de la Torre de Cristal, copias de seguridad antiguas, registros del departamento legal, transacciones, contratos firmados en los últimos 6 meses. ¿Qué planeas hacer? Hacer que Víctor tropiece con su propio plan. Mientras hablaba, Álvaro sintió el peso de todo lo que había pasado. Ya no se trataba solo de la empresa, se trataba de la verdad, de la justicia y sobre todo, de enfrentar a Lucía sin más verdades a medias. Todo fue grabado, cada reunión, cada llamada, cada paso en falso. Lucía activó la transmisión en vivo, las pantallas del salón mostraron los archivos de audio, las voces, las pruebas. Algunos intentaron irse, otros se quedaron congelados. Víctor contraatacó, esto es falso, manipulado. Pero nadie le creyó. Álvaro sacó un sobre de su bolsillo. Orden judicial para congelar todos los activos vinculados a las empresas fantasma de la Torre de Cristal. Y, Víctor, una orden de arresto firmada esta mañana. Agentes de policía entraron por el lado de la sala. Víctor fue esposado sin resistencia, pero antes de ser llevado, miró a Álvaro. ¿Crees que has ganado? No yo, la verdad. Esa noche,
Lucía y Álvaro se sentaron en el balcón de su piso en Chueca. ¿Conseguiste lo que querías?, preguntó ella. Casi, dijo él, mirándola. Aún falta una cosa. ¿Qué? Álvaro se inclinó lentamente, tomando su mano. Recuperarte. No como CEO, no como el tipo de la callejuela, sino como alguien que finalmente entiende lo que significa confiar. Lucía sonrió, apretando sus dedos. Entonces empieza. Y en ese momento, el juego finalmente cambió. La exposición de Víctor fue un alivio, pero no una liberación. Los medios cubrieron el escándalo, el nombre de Álvaro volvió a los titulares, ahora como el CEO que regresó de las sombras. Los inversores estaban divididos, la mitad celebraba su regreso, la otra mitad temía inestabilidad. Pero para Álvaro, nada de eso importaba más que el incómodo silencio entre él y Lucía en los últimos días. Ella evitaba preguntas, él evitaba respuestas. Esa noche, se sentaron frente a frente en la mesa del comedor. El plato de tortilla de patatas de Lucía seguía intacto. ¿Todavía crees que hiciste lo correcto?, preguntó sin levantar la vista. Álvaro tomó un momento antes de responder. Hice lo que debía hacerse, incluso sabiendo que ahora todo gira en torno a mí otra vez. Suspiró. ¿Crees que disfruto esto? No sé qué disfrutas, Álvaro. Ni siquiera sé si te conozco. Eso dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Soy el mismo hombre que encontraste en esa callejuela. No, no lo eres. El hombre que encontré me dio comida cuando no tenía nada. El hombre sentado aquí me oculta cosas, calcula, actúa como si el mundo fuera un tablero de ajedrez. Porque ahora lo es. ¿Y dónde encajo yo en este juego? Él no respondió. Si había una respuesta, no era sencilla. Al día siguiente, Lucía fue a la Torre de Cristal por primera vez desde el escándalo. Álvaro le había pedido que lo acompañara a una reunión de la Junta donde presentaría el plan de reestructuración de la empresa. Entró al imponente edificio, sus ojos escaneando todo. La recepcionista la reconoció y susurró algo al guardia de seguridad. Lucía fingió no notarlo. En el ascensor, Álvaro ajustó su corbata. Lucía lo observó en el reflejo de acero pulido. ¿Nerviosa?, preguntó ella. Siempre lo estoy. Ella esbozó una leve sonrisa, pero la tensión persistía. La reunión fue breve. Álvaro presentó sus planes con confianza, habló de transparencia, auditorías independientes, revisión de contratos y oportunidades para jóvenes talentos. Lucía escuchó, pero su mente estaba en otra parte. Cuando salieron, lo miró. Eres muy bueno en esto. ¿En qué? En hablar bien, en convencer a la gente. Él entendió lo que realmente decía. ¿Crees que te estoy manipulando? Creo que te has acostumbrado a controlarlo todo, Álvaro. Silencio. Lucía se alejó para recoger su teléfono en la recepción. Él volvió a su oficina. En el camino, un guardia de seguridad lo detuvo discretamente. Señor de la Cruz, anoche estuvo aquí un hombre. Dejó esto con su nombre, pero no se identificó. Era un sobre delgado, sin remitente. Álvaro lo abrió allí mismo. Dentro, solo había una foto, Lucía entrando a un edificio. Una nota escrita a mano decía, ¿hasta dónde está contigo? Su estómago se retorció. Esa noche, no volvió a casa. Lucía pasó horas mirando su teléfono, la puerta, el reloj. La ansiedad regresó como un viejo enemigo. Cuando él finalmente llegó, pasaban de las 2 de la mañana. Sus ojos estaban rojos, su rostro agotado. ¿Dónde estabas? Necesitaba pensar. ¿En qué? En todo, en cómo todo esto te está afectando. ¿Y crees que desaparecer ayuda? Él se sentó en el sofá. Alguien me envió una amenaza.
Una foto tuya. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Qué? Están intentando sembrar dudas, hacerme sospechar de ti. ¿Y lo lograron? No, pero me hizo darme cuenta de lo expuestos que estamos. Lucía se sentó a su lado, más cerca de lo que pretendía. No me voy a ninguna parte, Álvaro, a menos que me alejes. Nunca haría eso. Entonces dime todo. No más secretos. Él dudó, luego, como si se quitara un peso de encima, habló. Tengo una identidad falsa. Daniel Andrade fue un nombre que creé hace años durante un viaje de negocios a Dubái para cerrar tratos con inversores que no confiaban en CEOs jóvenes. Usé ese nombre para moverme, firmar documentos, incluso abrir cuentas. ¿Tienes cuentas que no están a tu nombre? Las tenía, pero todo fue legalizado cuando regresé. Aún así, el nombre quedó como una sombra. Y ahora alguien lo está usando en mi contra. ¿Alguien desde dentro? Tal vez. Lucía se levantó. Tienes que denunciarlo. Sin pruebas, no puedo. Si admito que había una identidad falsa vinculada a mí, la usarán para arruinar mi credibilidad. Entonces encuentra pruebas antes de que las usen contra ti. Él asintió. 2 días después, Lucía recibió un sobre anónimo en el Café de la Luz en Segovia, donde solía trabajar antes de tomar trabajos freelance en Nestlé. Dentro había una copia de un documento de transferencia de acciones a nombre de Daniel Andrade. El nombre de Álvaro no aparecía por ningún lado. Una nota decía, ¿todavía crees que lo conoces? Fue a la Torre de Cristal esa tarde. No avisó con antelación. Esperó a que terminara su última reunión y lo interceptó en el aparcamiento. ¿Es tuyo esto? Le entregó el sobre. Álvaro lo reconoció al instante. ¿Quién te dio esto? Llegó a mí de la misma forma que llegó a ti. Lucía, esto es parte de lo que te conté. Alguien está intentando romper la confianza entre nosotros. Y está funcionando. Solo si tú lo permites. Ella cruzó los brazos. Pero, ¿por qué nunca me contaste sobre este pasado, sobre este otro nombre? Porque fue un error que había enterrado, un error que pensé que nunca volvería. No puedes esperar que crea todo sin cuestionarlo, Álvaro. Desapareciste durante meses, mentiste sobre quién eras, te colaste en fiestas con vallis falsos, y ahora hay documentos con nombres que nunca había oído. Tengo derecho a dudar de ti. Álvaro bajó la cabeza. Tienes razón. ¿Entonces seguimos adelante o paramos aquí? Álvaro se acercó, vacilante. No quiero perderte, pero tampoco te quiero a mi lado sin saber dónde estás parada. Entonces muéstrame todo. Esta noche. Esa noche, Álvaro llevó a Lucía a una pequeña nave en Alcorcón, en las afueras de Madrid. Allí guardaba un archivo personal de todo lo que había recolectado durante años, carpetas con contratos antiguos, notas escritas a mano, grabaciones, incluso recibos de transacciones que nunca se registraron oficialmente. Esta es la parte de mi vida que he estado ocultando, no porque quisiera engañarte, sino porque me avergonzaba de ella. Lucía escaneó los papeles. ¿Todo esto es tuyo? Sí, una parte de mi vida que nadie conoce. Solo yo, y ahora tú. Lo miró por un momento, todo el miedo desapareció. No eres perfecto, pero al menos ahora eres real. Álvaro sonrió, aliviado. Esto es lo más cerca de la verdad que puedo estar. Entonces empieza aquí. De ahora en adelante, sin secretos. Promételo. Lo prometo. Lucía dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, sin dudar. Él cerró los ojos y, finalmente, supo que ya no tenía que huir. Pero al otro lado de la ciudad, en una oficina mal iluminada, un hombre observaba todo en una pantalla. Están juntos otra vez, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. El asistente detrás de él mantuvo la mirada baja.
Debo seguir con el plan. Sí, pero ahora con más cuidado. Son más fuertes, y eso hace todo más peligroso. El hombre encendió un cigarrillo, se reclinó en su silla y sonrió. Pero no te preocupes, incluso las alianzas más fuertes tienen grietas invisibles. Lucía despertó con un tipo diferente de silencio esa mañana. El piso en Chueca, Madrid, parecía más grande, más vacío. La tetera estaba en su lugar habitual, pero no había aroma a café con leche fresco ni el sonido de los pasos de Álvaro desde la pequeña habitación de invitados. Instintivamente, se levantó y fue allí. La cama estaba hecha, la puerta del armario abierta, y en la almohada había un sobre con su nombre. Lo tomó con manos temblorosas, se sentó al borde de la cama y leyó: Lucía, para cuando abras esta carta, me habré ido. No porque quiera huir de ti, sino porque sé que quedarme es más peligroso que irme. Sé que dirás que debería haberte dejado elegir, que debería haber confiado en ti, y tendrías razón. Pero esta vez, la elección es mía, y elijo protegerte. No hay lugar en el mundo donde esté que no estés tú en mis pensamientos. No pasa un solo día sin que me sienta agradecido por haberte conocido en esa callejuela. Me diste más que un refugio, me diste dirección. Pero ahora debo arreglar algo que aún me ata. Necesito volver a donde todo comenzó, y solo entonces, si aún es posible, regresaré a donde me siento completo, a tu lado. Álvaro. Lucía no lloró, pero tampoco pudo moverse durante mucho tiempo. Su ausencia era física, pero tan emocional que parecía pesar en cada pared del piso. En los días siguientes, se mantuvo ocupada con el trabajo. Neslifi la llamó para un nuevo puesto, no temporal esta vez, sino permanente. Aceptó, no por necesidad, sino para llenar el espacio que Álvaro había dejado. Evitaba las noticias, pero su nombre seguía apareciendo de vez en cuando: empresario millonario reaparece, Álvaro de la Cruz rompe su silencio, la Torre de Cristal entra en una nueva fase trayendo a su CEO de vuelta al mercado. No leía los artículos, no hacía clic en los vídeos. No quería ver esa versión de él. El Álvaro que usaba trajes, hablaba con reporteros y estrechaba manos en salas de juntas no era el que ella extrañaba. Extrañaba al Álvaro que reía de sus propios errores culinarios, el que se quedaba despierto hasta tarde solo para reorganizar sus libros por tema en lugar de por autor. Y, sin embargo, con el tiempo, ese Álvaro nunca se fue del todo, estaba en todas partes. Una tarde después del trabajo, Lucía decidió dar un paseo. El cielo estaba nublado, el aire frío. No había traído paraguas. No tenía un destino real. Pasó por calles familiares, otras que había evitado, hasta que, sin querer, sus pasos la llevaron de vuelta a la misma callejuela en Lavapiés donde todo comenzó. Allí estaba, el lugar donde se había caído, había perdido su almuerzo y había conocido a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Sonrió para sí misma, no solo por el recuerdo, sino porque por primera vez sintió que podía avanzar, incluso sin él allí. Pero el universo, al parecer, aún no había terminado con ellos. Al otro lado de la ciudad, Álvaro estaba sentado dentro de un coche, observando su antigua empresa a través de la ventana. La Torre de Cristal era ahora un símbolo de reconstrucción. La había dejado en manos de una nueva junta, con un equipo de confianza decidido a hacer las cosas bien. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo, sentado a su lado en el asiento trasero. Sí, he cerrado este capítulo. Álvaro sonrió. Y ahora necesito encontrar una cafetería. La semana siguiente, Lucía recibió un correo inesperado: estimada Lucía, nos gustaría invitarla a participar en un proceso de selección interna en nuestra empresa asociada, Solaratech. Su experiencia y perfil han sido recomendados. La entrevista será presencial. Dudó, nunca había oído de Solaratech, pero la invitación parecía legítima. La dirección estaba en una zona rural de Segovia, donde muchas startups estaban estableciendo pequeñas oficinas operativas. El sábado, decidió ir.
Tomó un autobús Renfe AVE, luego un coche compartido, y finalmente llegó al lugar, una pequeña carretera bordeada de árboles, con carteles simples que apuntaban a una cafetería recién abierta, Café de la Luz. Le pareció extraño. Revisó la dirección nuevamente, era el lugar. Entró, confundida. No había recepción, solo una joven sonriente detrás del mostrador. ¿Lucía? Sí. Por favor, sígame. La llevaron a la parte trasera de la cafetería. Una puerta se abrió, dentro, la luz del sol entraba por las ventanas, y una persona esperaba, Álvaro. Sin traje, sin corbata, llevaba vaqueros, las mangas remangadas y esa sonrisa familiar que ella reconocería en cualquier lugar. Lucía se quedó helada. ¿Qué es esto? Una disculpa. ¿Organizaste todo esto? No solo. La cafetería es real, y también la oferta de trabajo, pero la idea fue verte otra vez. No quería aparecer en tu puerta como un fantasma. Ella cruzó los brazos. ¿Y por qué ahora? Porque ahora he resuelto todo lo que necesitaba. Y porque aún te amo, incluso si no sé si me perdonarás. Lucía respiró hondo. Me dejaste sin decir si volverías, sin saber si estabas bien. Eso no se arregla con una invitación misteriosa. Lo sé, pero tal vez pueda empezar con un café. Ella rió, incrédula. Nunca cambias. No quiero, no si eso significa perder lo que me trajo aquí. Silencio. Invertí aquí, continuó él. Usé un nombre diferente, quise construir algo simple, lejos del caos. Pensé que tal vez te gustaría la idea. Ella lo estudió. ¿Entonces quieres que trabaje para ti? Quiero que decidas qué quieres. Si quieres irte ahora, está bien. Pero si quieres intentarlo, podemos empezar de nuevo, no como Ceo y la chica de la callejuela, sino como Lucía y Álvaro, iguales. Ella miró a su alrededor, el aroma a café, la luz suave, su corazón acelerado. ¿Y si digo que sí? Te doy un delantal. ¿Y si digo que no? Te doy un café gratis y te vas con tu dignidad intacta. Lucía caminó lentamente hacia él, deteniéndose a centímetros. ¿Tienes azúcar? Tenemos, incluso leche vegetal. ¿Y cuál es la especialidad del día, jefe? Álvaro sonrió. La especialidad de la casa, nuevos comienzos. Ella tomó el delantal que él le ofrecía, se lo puso lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras preparaban el primer café del día juntos, una mujer al otro lado del mundo leía un correo con interés, objetivo identificado. El CEO ya no está activo en la junta de la empresa, influencia mínima en el mercado, pero emocionalmente vulnerable. Tecleó solo 2 palabras en respuesta, sigue observando. El juego no había terminado, pero Lucía y Álvaro finalmente estaban listos para jugar juntos. El letrero de Café de la Luz comenzaba a ganar fama en la región. A los locales les encantaba la atmósfera cálida, el café artesanal, y sobre todo, la pareja amistosa que parecía sacada de una comedia romántica. Lucía se sentía bien allí, por primera vez en mucho tiempo, trabajaba sin carga, sin miedo, sin el agotamiento de estar siempre corriendo. Y Álvaro, bueno, Álvaro también parecía más ligero, lejos de las oficinas de cristal de la Torre de Cristal, los periódicos y los contratos asfixiantes. Pero esa paz no duraría. Una semana después de su reencuentro, el cielo comenzó a agrietarse. Todo empezó con una llamada telefónica. Lucía, soy Sara de Neslifi. ¿Tienes un momento? Por supuesto. Todo está bien, se trata del caso Arvin. Todavía estás en la lista de testigos citados. La defensa de Víctor ha presentado una nueva estrategia, están intentando acusar a Diego de fraude corporativo y suplantación de identidad. Te han nombrado como figura clave desde el tiempo en que estuvo oculto. Julia se llevó una mano a la frente.
Pero él se estaba protegiendo a sí mismo. Sé lo que hizo, yo lo ayudé. Sí, pero su equipo de defensa aún no ha respondido oficialmente, y la fiscalía quiere determinar si fuiste utilizada, manipulada o cómplice. Julia tragó con dificultad. ¿Y cuándo sucede esto? Audiencia preliminar, la próxima semana. Esa noche, mientras ella y Diego cerraban la caja del café, decidió hablar. ¿Sabías que Víctor sigue intentando derribarte? Diego no parecía sorprendido. Imaginé que lo intentaría. Te está acusando de fraude y me han llamado como testigo. Diego dejó caer las monedas sobre el mostrador. Julia, nunca quise arrastrarte a esto. Lo sé, pero ahora estoy metida en esto, y quiero saber, ¿vas a luchar o a huir de nuevo? Él la miró, había algo diferente en sus ojos, no era miedo ni duda, sino una mezcla de cansancio y determinación. Voy a enfrentarlo. Entonces empieza por decir la verdad. ¿Qué parte? Toda. Diego se sentó, respiró hondo y comenzó. Cuando regresé de la exposición de Víctor, pensé que mantenerme alejado era suficiente. Pero en cuanto la prensa descubrió que estaba vivo, todo se reavivó. Los inversores me presionaron, la junta me convocó. Intenté negarme, pero me di cuenta de que Arvind seguía siendo mi responsabilidad. Entonces volviste como interino. Pero no se lo dije a nadie. Quería resolver los contratos pendientes, entregar la empresa a manos confiables y marcharme para siempre. Y no me lo contaste por qué. Sabía que pensarías que lo estaba haciendo todo de nuevo, desaparecer, controlar todo. Julia lo observó en silencio. ¿Y todavía piensas que puedes vivir entre dos mundos? Solo quiero que uno de ellos sea contigo. La audiencia llegó rápido. La sala estaba abarrotada, aunque solo era una sesión preliminar. Julia se sentó en la fila reservada para los testigos, con las manos entrelazadas en el regazo. Diego entró con su abogado a su lado. Llevaba un traje oscuro, el cabello bien peinado, pero su mirada seguía siendo la misma. Al otro lado, Víctor parecía más delgado, pero no menos venenoso. El juez abrió la sesión. La fiscalía expuso sus argumentos. Diego había usado un nombre falso, se había movido disfrazado, asistido a eventos privados, y ahora debía explicar si todo eso era parte de un esquema sucio o un acto de supervivencia. Entonces llamaron a Julia. Caminó hacia el estrado con pasos firmes. El juez la miró. Señorita Julia, ¿qué puede decirnos sobre el tiempo en que el señor Diego estuvo ausente de la vida pública? Ella respiró hondo. Que estaba intentando salvar su propia vida y, más tarde, la empresa que construyó. Sabía que estaba usando una identidad falsa. Lo descubrí después, pero entendí por qué. Fue traicionado, perseguido, desacreditado. Y aún así, eligió arreglar las cosas, no desaparecer, no buscar venganza. El abogado de Víctor se puso de pie. En algún momento él la coaccionó, manipuló sus decisiones, la convenció de ayudarlo en actos ilegales. No. Todo lo que hice fue porque creía en él. Todavía cree en él hoy. Julia miró a Diego. Él la observaba como si esa respuesta fuera más importante que el veredicto. Sí, ¿lo creo? Al final de la audiencia, el juez no emitió un fallo, pero el tono era claro. Diego había actuado fuera de las formalidades, pero no fuera de la justicia. Las pruebas mostraban intención de proteger, no de engañar. Fuera de la sala, los periodistas rodearon a Julia. Estás con él ahora, ¿es realmente el hombre que desapareció? ¿Cómo es estar con alguien con dos identidades? Ella respiró hondo, sonrió y respondió, tiene dos nombres, pero solo un corazón, y eso es lo que importa. A pocos metros, Diego la escuchó, y en ese momento supo que aún había esperanza para todo. La mañana del juicio amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía contener las lágrimas,
como si dudara antes de una despedida. Diego estaba listo, o al menos intentaba parecerlo. Llevaba el mismo traje que usó cuando asumió Arvin por primera vez, el que siempre sintió como un escudo. Hoy, sin embargo, pesaba como una armadura vieja. Julia no estaba con él. Desde la audiencia preliminar, habían hablado poco. La noche anterior, ella solo dijo, si me necesitas, sabes dónde encontrarme. Pero ahora no estaba en el banco de los testigos, no estaba en la sala de espera, y no había contestado las 2 llamadas que él hizo antes de salir de casa. Aún así, Diego entró en la sala con la cabeza en alto. Al otro lado de la sala, Víctor parecía confiado. Tenía un nuevo equipo de abogados contratado a última hora. Sonreía ligeramente, como alguien que aún creía tener una última carta que jugar. El juez inició la sesión puntualmente. Las primeras horas fueron debates técnicos sobre términos legales, responsabilidades contractuales y la delgada línea entre la cautela y la omisión. Diego escuchó en silencio. No discutió, no gesticuló, solo esperó. Cuando lo llamaron, caminó al centro de la sala, se detuvo frente al micrófono y habló con calma. Durante el tiempo que estuve ausente, mi prioridad fue proteger lo que quedaba de mi empresa, dijo. Y sí, usé un nombre falso, asistí a eventos disfrazado, actué fuera del protocolo, pero cada paso que di fue para prevenir un crimen mayor. El juez lo observó de cerca. ¿Reconoce que violó regulaciones corporativas y legales? Lo reconozco, pero pido a la Corte que considere el contexto, el riesgo real y las pruebas que no solo aclaran mi intención, sino que también exponen la gravedad de lo que ocurría tras bambalinas. La fiscalía no objetó. La defensa de Víctor intentó desviar el enfoque, pero las grabaciones de audio, vídeos y documentos presentados durante la fase del juicio eran innegables. Tras un breve receso, el juez regresó para emitir el veredicto. La Corte reconoce que el señor Diego Allende actuó fuera de los parámetros legales en ciertos momentos, pero sus acciones estuvieron motivadas por la necesidad de protegerse a sí mismo y a su empresa. Considerando las pruebas presentadas, esta Corte lo declara no culpable de fraude y manipulación intencional de identidad. La sala murmuró. Por primera vez, Víctor perdió su sonrisa. El juez continuó, sin embargo, se recomienda que el señor Allende se mantenga alejado de las funciones ejecutivas en Arvin por un periodo indefinido, para garantizar la reconstrucción institucional de la empresa en terreno neutral. Diego asintió. Esto no era una pérdida, de alguna manera, era libertad. Al salir de la sala, los reporteros lo rodearon, pero Diego no habló. Solo buscaba un rostro, el de Julia. Pero ella no estaba allí. Pasaron 2 días. Diego no podía concentrarse en nada. El café permaneció cerrado. Cada mañana regresaba allí, como si eso de alguna manera la haría aparecer. La tercera mañana, encontró el mostrador limpio, las plantas regadas y algo diferente, una carta colocada sobre la cafetera. Reconoció la letra al instante. Diego, antes que nada, felicitaciones. Hiciste lo que muchos habrían abandonado. Pero necesitaba algo de tiempo, porque verte en esa sala fue duro. Ver el peso que aún llevas, ver al mundo arrastrarte de vuelta incluso cuando todo lo que quieres es respirar. Te amo, pero también me amo a mí misma, y ahora necesito recordar quién soy sin ti cerca. Porque durante mucho tiempo mi vida fue sobre sobrevivir, y ahora que he aprendido a vivir, quiero hacerlo por mí. Esto no es un adiós, pero es una pausa. A veces, un reencuentro solo es hermoso por el espacio que hay entre medio. Con amor, Julia. Diego se quedó inmóvil por un largo rato. Luego se preparó una taza de café, se sentó junto a la ventana y miró el pequeño jardín que habían comenzado juntos. No lloró, pero dejó que el silencio llenara cada rincón de lo que ella había dejado atrás. Pasaron meses. Diego nunca regresó a Arvin. En cambio, invirtió en pequeños negocios, cafeterías, proyectos sociales enfocados en educación.
Eligió una vida más tranquila, más simple, pero nunca solitaria. Julia también cambió. Abrió una pequeña librería en un barrio tranquilo de Granada, creando un espacio acogedor para lecturas comunitarias. Trabajaba menos, sonreía más. Estaba completa. No se habían visto en todo ese tiempo, pero pensaban el uno en el otro a menudo. Luego, una mañana de primavera, llegó una carta a la tienda de Julia. Estaba firmada con una sola letra, decía, encontré un pueblo donde los árboles florecen todo el año, donde el café nunca se enfría y donde hay una silla vacía a mi lado. Si alguna vez quieres volver, estaré aquí. Julia leyó la carta con una suave sonrisa en los labios y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa. Sabía que el reencuentro llegaría, pero solo cuando ambos estuvieran listos para quedarse. El día comenzó con una brisa cálida que barría las aceras del pequeño pueblo de Ronda, donde Diego se había establecido. No había señales de lluvia, pero el cielo estaba lleno de nubes ligeras que velaban suavemente el sol. Era el tipo de mañana que invitaba a momentos tranquilos, café recién hecho y recuerdos. La cafetería que había construido con tanto cuidado, ahora conocida como Café Destino, no era solo un nombre, era la sensación que todos tenían al cruzar la puerta. Pero ese día, Diego se despertó inquieto. No sabía por qué sentía eso, como si algo estuviera a punto de suceder. Preparó las mesas, revisó los granos de café, limpió la máquina de espresso, luego encendió las luces del patio exterior y colocó una flor fresca en el jarrón de la ventana. Y esperó. Julia llegó al final del camino con el corazón acelerado. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez era la primera vez que lo veía con ojos tranquilos. El lugar olía a historia y sonaba a tranquilidad. Las calles eran estrechas, las casas bajas, con las ventanas abiertas como si la vida respirara de manera diferente allí. Llevaba poco equipaje, una mochila, un cuaderno y una carta en el bolsillo. La carta que Diego le había enviado meses atrás. No había respondido, pero la había guardado, la había leído una y otra vez, y esa mañana decidió que era hora de ir. No por añoranza, sino por certeza. El cartel de madera con letras dibujadas a mano la hizo sonreír, Café Destino. Era una invitación. Empujó la puerta lentamente. La campanilla sonó. Diego apareció detrás del mostrador. Sus ojos se encontraron, y por unos segundos, ninguno habló. Solo se miraron, como confirmando que el tiempo, por cruel que fuera, no había borrado lo que realmente importaba. Viniste, dijo él finalmente. Me tomó demasiado tiempo. No, justo a tiempo. Ella se acercó al mostrador. Realmente lo hiciste. Una cafetería en medio de la nada. A veces no necesitamos mucho, solo un lugar al que llamar hogar. ¿Y lo encontraste? Aún no, pero estoy cerca. Él señaló la silla al otro lado del mostrador. Ella se sentó. ¿Qué hay de bueno hoy? El café de la casa sigue siendo fuerte, y la vecina hace pan de queso fresco. ¿Pan de queso? Ella sonrió. ¿Sabes cómo conquistarme? Aprendí del mejor maestro. Silencio. Ella bajó la mirada por un momento. Pensé que no me escribirías. Yo también lo pensé. Pero lo hice. Porque escribir era la única forma de no olvidarte sin parecer desesperado. Julia rió. Nunca fuiste desesperado. Solo por dentro. Se sentaron en el porche, cada uno con una taza de café. El jardín estaba en flor, las hojas bailaban con la brisa. No había prisa, ni expectativas, solo la pausa perfecta entre el final de una historia y el comienzo de otra. La librería que abriste es hermosa, dijo él. Vi algunas fotos. Parece más que una tienda. Ese era el plan, un espacio donde la gente pudiera respirar libremente. ¿Y lo lograste? Lo estoy intentando, como siempre.
Ella lo miró. Tú has cambiado, Diego. Para mejor. ¿Para la verdad? Él asintió. ¿Y tú? Dejé de correr, de esconderme. Pero tuve que alejarme para entender quién era sin ti. ¿Y lo descubriste? Sí. Pero ahora también sé quién soy contigo cerca. Diego dejó su taza. No sé si todavía tengo derecho a pedir algo, pero, vas a pedirlo. Si te pidiera que te quedes, solo unos días, ¿lo considerarías? Ella no respondió de inmediato. Luego sonrió. Traje ropa suficiente para una semana. Puedo conseguirte un delantal. Ya me siento en casa. En los días siguientes, Julia ayudó en la caja, las mesas y con los clientes. Reorganizó los libros en la pequeña estantería del café y creó una sección llamada Lectura con Café, una selección de libros ligeros e inspiradores. Diego lo observaba todo con una admiración silenciosa. No era como antes, ya no tenían que demostrarse nada ni salvarse mutuamente. Solo caminar lado a lado. Uno de los clientes habituales, un hombre mayor con barba blanca y una gorra gastada, comentó: ustedes dos tienen algo especial, como piezas del mismo rompecabezas. Julia sonrió. Tal vez lo somos. Diego se quedó callado, pero esa noche, mientras cerraban la caja, dijo: he estado pensando en algo. ¿Qué? Que a veces la vida nos lleva en círculos solo para traernos de vuelta a donde siempre debimos estar. Como un café llamado destino. ¿Exacto? Julia lo miró a los ojos. ¿Todavía tienes miedo? ¿De qué? De perderte otra vez. No, porque ahora sé que, si alguna vez me pierdo, tú me encontrarás de nuevo. Ella cruzó el mostrador y tomó su mano. ¿Siempre? Una tarde tranquila, con la luz del sol entrando por las ventanas del café, Diego estaba detrás del mostrador sosteniendo una pequeña caja. Julia, ocupada escribiendo en su cuaderno, levantó la vista. ¿Qué es eso? Cierra los ojos, Diego. Solo confía en mí. Ella cerró los ojos. Él se acercó y, cuando los abrió, vio un pequeño anillo de plata con una piedra sencilla. Esto es una invitación. No para una boda, todavía no, pero para construir algo juntos, un día a la vez. Julia se quedó en silencio por un momento, luego tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. ¿Es ligero? Como debe ser. Ella sonrió. Entonces, ¿cuál es la especialidad de hoy, prometido? Diego rió. Lo de siempre, nuevos comienzos. Y en ese lugar, perdido en el mapa pero encontrado por el corazón, comenzaron un nuevo capítulo, no con grandes promesas, sino con honestidad y café caliente. Ese año, el invierno llegó suavemente. No era un frío que doliera, solo lo suficiente para que la gente usara abrigos gruesos y buscara calor en el interior. Para los clientes de Café Destino, eso significaba pasar más tiempo allí, acurrucados en sillones cerca de las estanterías, sosteniendo sus tazas con ambas manos, como si el calor del café también pudiera calentar sus almas. Diego y Julia estaban detrás del mostrador, como tantas mañanas antes, pero algo se sentía diferente. El café estaba más concurrido de lo habitual, y el personal, ahora un equipo de 3 empleados a tiempo completo, se movía con una energía que parecía ocultar algo. ¿Qué pasa aquí hoy?, preguntó Julia, observando la sutil prisa. Oh, nada especial, respondió Pedro, uno de los baristas, intentando no sonreír. Pedro, no sabes mentir. Diego salió de la cocina con un ramo de girasoles. Julia frunció el ceño. Esto también es, nada especial. Ya verás. Caminó hacia la puerta del café, que estaba abierta por el clima templado, y colocó el ramo en una mesa en el porche. Luego extendió la mano hacia Julia. Ven conmigo, Diego. Solo 5 minutos. Ella lo siguió sin resistirse. Al salir,
vio algo que le quitó el aliento por un momento. En el jardín, ahora decorado con delicados banderines y luces colgando de las ramas, estaban sus amigos, vecinos, empleados e incluso clientes fieles del café, todos sonriendo, esperando. ¿Qué es esto? Diego la miró, con los ojos brillando. Es nuestro día. ¿Nuestro qué? Allí, sobre el césped aún húmedo de la mañana, se arrodilló. Julia, fuiste lo más inesperado y perfecto que me ha pasado. Llegaste cuando no era más que ruinas y tuviste el valor de reconstruirme con paciencia. No quiero vivir sin ti nunca más. No puedo imaginar días en los que no estés a mi lado, discutiendo porque olvidé ponerle azúcar a tu café. Ella rió, con lágrimas asomando en sus ojos. Entonces te pido, con todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿quieres casarte conmigo? Ella se cubrió la boca con la mano. ¿Hablas en serio? Más que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. ¿Y cuándo es la boda? Ahora mismo. Julia se quedó sin palabras. Diego se puso de pie y tomó sus manos. Sé que es inesperado, pero todo está listo. Simple, como nosotros. Solo falta una cosa. ¿Qué? Tu respuesta. Ella miró a su alrededor, las luces, los rostros familiares, el jardín que habían cuidado juntos. Luego lo miró a él. Sí, quiero. Los invitados aplaudieron. Pedro comenzó a tocar una melodía suave en su guitarra. Ana, la vecina, sacó un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, su favorito, como siempre decía. La ceremonia fue rápida. Un juez de paz local ofició con una encantadora ligereza. Diego y Julia intercambiaron votos, mirándose a los ojos como si nada más en el mundo existiera. Prometo recordarte quién eres, incluso cuando lo olvides, dijo ella. Y prometo protegerte, incluso si el mundo se derrumba otra vez, respondió él. El beso llegó justo después, sin prisas, como si cada capítulo de su historia, lleno de dolor y belleza, hubiera encontrado finalmente su final perfecto. Esa tarde, el café estuvo abierto para todos. Las mesas se apartaron, convirtiendo el espacio en una pista de baile improvisada. Los niños corrían con servilletas atadas como capas, mientras los adultos brindaban con tazas de café coronadas con crema y chocolate. Julia lo observaba todo con ojos llorosos, sentada junto a la ventana. Diego se sentó a su lado, sosteniendo una taza en la mano. ¿En qué piensas?, preguntó. Que durante mucho tiempo pensé que solo había dos opciones, sobrevivir o rendirse. Y ahora aquí estoy, viviendo. Siempre supiste vivir, solo necesitabas espacio. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú, estás feliz? Más de lo que merezco. Lo mereces, Diego, porque elegiste cambiar. Elegiste amar. Y, sobre todo, elegiste quedarte. Al final del día, cuando todos se habían ido, Julia y Diego se sentaron en el mostrador de nuevo. El café estaba en silencio, iluminado solo por el suave resplandor de una lámpara en la esquina. ¿Sabes en qué estaba pensando?, dijo ella, removiendo la cuchara en su taza. ¿Qué? Que tal vez es hora de cambiar el nombre del café. Cambiarlo. No del todo, solo un pequeño ajuste. Se levantó, tomó una hoja de papel y escribió con un bolígrafo azul, Café y Corazón. ¿Qué te parece? Diego sonrió. Es exactamente lo que somos. Ella colocó el papel en el mostrador y dijo, mañana cambiamos el cartel. Mañana es un gran día para empezar de nuevo. Semanas después, el café tenía su nuevo nombre. Café y Corazón se convirtió en una pequeña atracción turística, atrayendo a visitantes que querían ver el lugar donde el exdirector ejecutivo desaparecido reinició su vida con una mujer común que tenía el corazón de una gigante. Pero dentro, no eran una leyenda, eran solo vida. Diego preparaba el café, Julia manejaba los libros,
y se amaban sin esfuerzo, como dos personas que entendían que el verdadero lujo en la vida es tener a alguien con quien compartir el silencio. ¿Qué opinas de la historia de Julia y Diego? Deja tu opinión en los comentarios. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias, y no olvides ver más historias conmovedoras haciendo clic en la pantalla final.